Vamos a por el resumen de esta semana, vamos a ver cómo viene la semana en los mercados. Hay que tener en cuenta un montón de cosas porque hay muchas noticias macro, como ya ha comentado Giancarlo en el matinal de este lunes. Hay un montón de noticias macro, hay noticias del Banco de China, hay resultados trimestrales de un montón de empresas importantes y, en fin, pues todo esto puede crear volatilidad y mover el mercado. Así que la primera visión que vamos a tener es echar un ojo al gráfico de volatilidad, al gráfico del VIX, volatilidad de opciones del S&P, que vemos que está de momento controlado. Ya hemos hablado muchas veces de ello para ver una explosión de volatilidad y, por tanto, una caída libre del mercado. Deberíamos ver superada primero toda esta directriz bajista, que sí que es verdad que no es exacta, pero bueno, nos marca un poquito, ya veis cómo ha rebotado aquí, ¿no? Nos marca un poquito las zonas donde el VIX hace techo en este 2022 y, en caso de romper esa zona, bueno, podría entrar en todo este rectángulo gris que marca todos los picos de volatilidad que tuvimos en 2020 en un mercado que fue alcista, ¿no? En todo caso, entonces también, bueno, pues sí, sería quizás un movimiento volátil, pero hasta que no tengamos una gran explosión de volatilidad como la que tuvimos en 2020, no digo que tenga que ser como la de la pandemia, como la de febrero-marzo de 2020, pero sí que es cierto que para ver una capitulación de mercado y una última caída final, deberíamos, no siempre, pero deberíamos ver un pico de volatilidad que pueda, pues, ser significativo, ¿no? ¿Qué es significativo? Hombre, desde luego el de 2020 lo es, pero no hace falta que sea eso. Puede ser cualquiera de los demás picos, ¿no? Un pico significativo de volatilidad significaría presión enorme de los vendedores y compra de opciones put para tirar el precio abajo, para empujar el precio abajo, para crear presión, bueno, realmente para protegerse, pero que como consecuencia crean presión en el mercado y entonces sí podríamos ver una aceleración bajista en el mercado que causase esa capitulación. Veremos cuando ocurre esto, siempre lo digo, ¿no? La noticia que causa este movimiento puede ser cualquiera y no importa, ¿no? La noticia en sí no es importante, entendedme, sí que es importante, pero el movimiento en el mercado se causa por una presión bajista o alcista, ¿no? Sea cual sea el lado, no por la noticia que sirve como percha o como excusa para crear ese movimiento. Por tanto, puede ser, yo qué sé, un resultado terrible de una compañía, una quiebra técnica de una compañía, puede ser el anuncio de recesión, puede ser el anuncio de subida de tipos, puede ser cualquier tipo de noticia de este tipo, puede causar ese movimiento final, buscando una zona siempre que tenemos como referencia, aunque simplemente es una referencia, ¿no? Veremos luego qué es lo que ocurre en torno al 3.200. Fijaos cómo este megáfono del que hablábamos en el martes Mi Trading, el martes pasado, ¿no? Este megáfono está marcando zonas de soporte muy relevantes y coincide básicamente con este 61.8 de toda la subida desde 2020 y con esta zona de soporte además que dibujamos aquí en el 3.173 que fue soporte los meses de verano de 2020 de forma muy muy evidente. Primero fue resistencia y luego fue soporte y a partir de allí el precio se disparó y ya no miró atrás, por tanto un nivel muy relevante. Por tanto, ahí tenemos esa posible zona de llegada. Dicho esto, lo que quiero explicar en este vídeo de esta semana es, escucho mucho analistas y veo mucho, ¿no? Pues artículos, diferentes artículos y tal de prensa. Lo primero de todo, no hay que hacer mucho caso a esos analistas, a esos artículos, ni a mí tampoco, ¿eh? O sea, el mercado puede hacer lo que quiera y nadie lo sabe. Y nadie lo sabe. El que pretenda decirte que sabe qué va a hacer el mercado, pues en fin, desconfía, ¿no? Por tanto, esto es lo primero. Al final damos hipótesis, hablamos, pero hay que coger esta información con pinzas, ¿no? Y simplemente es una hipótesis, una opinión, en mi caso, personal de qué puede hacer el mercado en base a pues, un estudio técnico, pero en fin, ni yo, ni ningún analista, ni ningún artículo tienen la razón, ¿no? Dicho esto, veo muchos artículos de oye, hemos podido llegar a un suelo, puede ser un buen momento para comprar renta variable, estamos en niveles muy adecuados para invertir a largo plazo, muchas compañías que están empezando a inyectar, ¿no? Capital y dinero al mercado, y todo esto lo estoy leyendo insistentemente esta semana en un montón de medios.
tanto españoles como estadounidenses como internacionales. Entonces, yo lo que pregunto es, ¿ya está? ¿Ya ha pasado todo? Todo el miedo, todo el pánico, todo el mercado bajista, todos los números rojos, todos los, ya digo, analistas, televisiones con las manos en la cabeza, de esto se va a pique, todos esos vídeos de YouTube de esto se va a hundir un 70%, va a ser la caída del siglo, esta vez no es igual, todo eso, toda esa, iba a decir charlatanería, en muchos casos sí, ya se ha acabado, ya pasó, ya está, todo bien. Ya había también vídeos de YouTube que decían que esto se iba a caer un 70% desde máximos, ¿no? Y ya les veo diciendo, el mercado puede haber encontrado un suelo, tal. Entonces, me hace gracia. Primero, por lo rápido que cambian de discurso, ¿no? Y lo segundo, porque me da por pensar, digo, pues no es para tanto, ¿no? Mercado bajista normal, no mayor que muchos otros que hemos visto en el pasado, y un mercado bajista pues normal y corriente que hemos visto en este 2022. Entonces digo, ¿ya está? Bueno, pues yo creo que no está. Yo creo que no está porque este tipo de mercados bajistas se caracterizan por un chispún final. Decía lo del chispún antes en la televisión, en negocios de televisión. Hago ahí un pequeño espacio y decía, falta el chispún final, ¿no? Y yo creo que se entiende muy bien, ¿no? Cuando digo eso, porque es como el golpe final a la baja para que el mercado realmente pueda hacer un suelo y rebotar con fuerza. Falta eso. Entonces, tenemos como todos los ingredientes. Podemos pensar en cómo vamos a armar esa tarta, ¿no? Cómo se va a producir ese chimpún final. Y no deja de ser una hipótesis. Pero ¿cuál es la hipótesis o cuál es mi hipótesis? Bueno, mi hipótesis es, en las próximas semanas, o incluso de aquí a final de año, no lo sé, el mercado podría perfectamente alcanzar la zona de los 4.000 puntos, 4.100. Acabar por esta zona, ¿no? ¿Por qué por esta zona? Primero porque es una resistencia muy... La voy a pintar mejor, porque es que esto es muy chapucero, ¿no? Esta es una resistencia muy relevante, en torno a los 4.140 puntos. Habría que mirarlo bien, ya sabéis que las miro a nivel volumétrico y tal, pero por redondear, esa sería una zona muy relevante. Otra zona muy relevante, obviamente, es esta directriz bajista que ya está pintada de todo 2022, que sería una zona también muy, muy relevante. ¿Zona relevante para qué? Pues para que los inversores más arriesgados y más de corto plazo encuentren una zona de resistencia en la que nuevamente cargar ventas, ¿no? Y empezar a vender nuevamente el mercado. Esa podría ser una zona muy, muy relevante. Por lo tanto, podríamos perfectamente alcanzar esos niveles, ¿no? Irnos arriba hacia esa zona. ¿Para qué? Para cargar nuevamente compras y darnos ese último chimpún, ese último movimiento bajista que acabe, ¿no? Con una aceleración muy vertical y que acabe pues alcanzando la zona de los 3.200, poco más arriba, poco más abajo, a saber, ¿no? Simplemente es una zona, luego veremos, pero tiene que llegar exactamente a esa zona. Esa es la hipótesis de aquí al primer, incluso segundo trimestre de 2023. Creo que cuando se anuncie una recesión, aunque va a ser seguramente más suave de lo que parecía, cuando se anuncie una recesión en Estados Unidos, cuando, ya digo, cualquier gran empresa anuncie una quiebra o presente muy malos resultados, pues empresas importantes, cuando la Fed anuncie que va a seguir subiendo tipos porque tiene que frenar la inflación, cuando tengamos un mal dato de inflación, cualquier percha de ese tipo que coincida con el mercado en esos niveles podría dar lugar a ese movimiento bajista y acelerado del mercado. Y creo que en estos niveles, si comienza a caer, puede ser el movimiento definitivo. Es decir, si el precio se encuentra en esta zona, se gira y encuentra volatilidad, y la volatilidad empieza a subir, podría ser el movimiento definitivo que lo lleve a mínimos para luego rebotar de forma muy intensa, muy agresiva y ya comenzar a desarrollar un mercado alcista. Esa es mi hipótesis, como digo, una de ellas. Por tanto, cerramos hipótesis a medio plazo, vámonos al corto plazo. ¿Qué nos esperamos para esta semana? Bueno, para esta semana
yo creo que básicamente hay dos posibilidades. Una, ver el precio enrangado en estos niveles, que se quede en este rango lateralizando, ¿no? Otra, que se supere el 3.808, nivel de resistencia importantísimo, importantísimo. Si hemos superado ese nivel, es posible que se desarrolle un movimiento vertical o muy rápido hacia la zona que hemos comentado. ¿Por qué? Porque no hay resistencias relevantes. No hay resistencias relevantes. Hay una resistencia relevante en torno al 3.880, que aquí no la tengo pintada, pero que sí que podríamos, ¿no?, pues dibujarla. Ya la dibujaré mejor en los próximos vídeos, pero en torno a esos niveles, 3.900 prácticamente, ¿no? Pero no es una resistencia muy significativa en el sentido de que el precio ya ha hecho el movimiento de W con la manipulación bajista. Por lo tanto, ya ha cogido dirección alcista, ¿no? Ya se ha girado y ha cogido dirección alcista. Por tanto, en esa dirección alcista creo que si rompe la primera zona, 3.808, la segunda no va a ser complicada de romper, bajo mi punto de vista. Pero bueno, eso ya lo miraremos en los próximos vídeos, los siguientes días, si os parece, aquí en el canal. Por cierto, si no lo habéis hecho y os apetece, podéis suscribiros muy rápidamente, darle a like y así os van a ir recomendando YouTube diferentes vídeos del canal y creo que os pueden interesar, ¿eh? Tengo más de, no sé, 400 vídeos en un montón de años hablando del mercado y creo que hay mucho valor ahí, así que espero que os guste y que os aporte valor, como digo siempre. Por tanto, esa sería la hipótesis para el SP y un movimiento al alza con fuerza del SP sería seguido por el resto de índices por su gran correlación. Por lo tanto, bueno, vamos a seguir esa pauta para esta semana, vamos a ver hasta qué punto se puede romper esta zona y en función de eso, si el mercado puede desarrollar ese movimiento alcista. Fijaos, ¿no? 3.808, zona de resistencia muy relevante que teníamos ya pintada, y si vemos el mercado en 5 minutos, vemos como esta madrugada se ha detenido justamente en ese nivel y ha comenzado a caer. Es un nivel muy relevante, puede ser el máximo de la semana, quizás, si la semana no consigue remontar, pero en caso de que ese 3.808, 3.800, 810, me da igual, es la zona. En caso de que esa zona se rompa al alza con intención, con volatilidad, con fuerza, con fuerza, ¿no? Que no sea una ruptura débil. En caso de que tengamos quizás un cierre por encima de ese nivel, a nivel diario, podría ser un detonante de un mercado alcista para las próximas semanas, ¿no? Y un mercado alcista además que puede subir con mucha fuerza. Este es el gráfico horario. Y bueno, pues vemos que las primeras paradas se pueden dar en el 3.913 a 61. Estaríamos hablando de, desde niveles actuales, entre un 5 y un 6% de subida hasta encontrar primeras paradas en caso de que se rompa ese 3.808, ¿vale? O 3. A partir de allí, la subida puede ser prácticamente vertical desde el 3.961 hacia el 4.145, es otro 4 a 5% de subida, y allí en el 4.160 aproximadamente podríamos encontrar ya una zona de resistencia más relevante, como decía antes. Y en esos niveles, pues a lo mejor el precio se podría dar la vuelta. Pero bueno, estamos lejos de esos niveles todavía. Vamos a ver qué es lo que sucede esta semana y en función de eso seguiremos viendo hipótesis para las siguientes semanas, ¿no? Espero que... una cosa más os quería enseñar antes de irme y es el rendimiento de los bonos a 10 años, que sigue subiendo y subiendo con fuerza. Vamos a verlo en un gráfico horario para ver cómo el pasado viernes se giró con fuerza en el 4,33, ¿vale? Allí se giró a la baja con mucha fuerza, desarrolló un movimiento bajista. No quiere decir nada, o sea, también los ha habido anteriormente, ya veis que el mercado de rendimientos de bonos se ha recuperado, ¿no? Pero sí que es cierto que cada vez que tenemos un movimiento de este tipo, lo que podemos esperar es efectivamente que no se vuelva a este 4,33, ¿no? El precio ahora está repuntando con fuerza, el lunes ha comenzado bajista en los mercados, el precio está repuntando y si se gira nuevamente a la baja sin llegar a este 4,33 y tenemos máximos decrecientes, sí que podríamos desarrollar un mercado de yield, el rendimiento de los bonos
a la baja, que sería muy positivo para el SP, obviamente, ¿no? Y que, para el SP, que desarrollaría ese movimiento alcista del que estamos hablando. Así que, bueno, un ojo en el SP, otro ojo en el mercado de bonos a 10 años, en el rendimiento de bonos a 10 años, y vamos a ver si se puede desarrollar, pues como tuvimos, por ejemplo, este pasado verano, ¿no? Estos 2 meses de rendimientos de bonos negativos, a la baja, que darían desde luego un rally navideño para el SP, pues bueno, pues muy, muy importante, que podría llevarnos a esos 4.000 a 4.200 puntos, ¿vale? Aquí lo dejamos hoy. En fin, espero que os haya sido de valor. Sé que hay conceptos más sencillos, más básicos, conceptos un poquito más avanzados. Nunca me gusta ser demasiado técnico, porque mi canal no es para eso, realmente. Así que espero poder llegar a todo el mundo, y si estás ahí, estás aprendiendo, estás empezando, pues, en fin, poco a poco, y viendo diferentes vídeos prácticamente día a día aquí en el canal, seguro que enseguida vas a empezar a entender este tipo de conceptos, este tipo de correlaciones básicas para entender un poquito el funcionamiento del mercado. Alberto Lezaun, un gusto. Los contenidos habituales y vídeos habituales aquí en el canal durante toda la semana, como sabéis. En fin, suscribíos si os apetece, like, compartid este contenido con alguien a quien le pueda interesar, y esa es nuestra forma un poquito de seguir creciendo. Si queréis, en fin, tomároslo en serio, ¿no? Y desarrollar una habilidad en el trading con la estrategia de Mi Trading, tenéis aquí arriba, ahí, el acceso al curso de Mi Trading. Y, en fin, como sé que por aquí hay mucha gente y muchos alumnos del curso de trading, pues podéis preguntar por los comentarios cualquier duda, ya sea yo o cualquier persona del curso os podrá responder perfectamente, ¿no? Ahí en mitrading.es tenéis igualmente toda la información. Nada más, que tengáis una fantástica semana, y en fin, mañana nos vemos en el siguiente vídeo del martes Mi Trading en directo a las 9 de la tarde con Giancarlo aquí en el canal. Que tengáis buen lunes. Adiós.